En este video estaremos trabajando con potencias. ¿Cómo se define la potencia? Bueno, una potencia tenemos una base A elevado a un exponente n. A se conoce como base, n se conoce como exponente y al elevar la base A al exponente n, eso significa que A se va a multiplicar n veces. Así, de esta manera, se define la potencia. Por ejemplo, si tenemos que 2 a la 2 es igual a 4, eso ocurre porque este 2 de acá arriba significa que la base 2 se multiplica 2 veces. 2 elevado a la 4 es igual a 16 porque al multiplicar el 2 4 veces, el resultado es 16. 3 a la 4 es igual a 81 porque al multiplicar 3 4 veces nos da 81. Algo que hay que tener en cuenta es a la hora de elevar bases negativas, por ejemplo, menos 2 al cuadrado es menos 4. Pero sin embargo, menos 2 encerrado entre paréntesis al cuadrado sería igual a 4. Estas situaciones pueden traer dudas en muchas ocasiones. Aquí simplemente elevamos primero el 2 y después lo multiplicamos por ese menos 1 que está delante imaginario. Y aquí simplemente se está elevando al cuadrado tanto el 2 como el signo y por eso nos queda positivo. Todo número elevado al cuadrado es positivo, pero aquí simplemente se está elevando el 2 y el signo está antes de la potencia. Veamos unos ejercicios. Aquí tenemos varios ejercicios donde hay que aplicar propiedades de la potencia. Bueno, las propiedades de la potencia, primeramente vamos a ver las definiciones. Ya vimos la definición principal. Definiciones de potencia. Conocemos que todo número elevado a la 0, el resultado siempre es 1. Esa es la primera definición de potencia. Otra definición sería que todo número elevado a la 1 da como resultado ese mismo número. Otra definición de potencia sería que 1 sobre a elevado al exponente k sería a la menos k. O sea que 1 sobre elevado a una potencia da como resultado el inverso de esa potencia. Y en este caso las propiedades de la potencia, que son 5, la primera propiedad es que si tenemos dos bases iguales y están multiplicando, se mantiene la base y se suman los exponentes. Otra propiedad sería que si tenemos dos bases dividiendo con exponentes diferentes, se mantiene la base y se restan los exponentes. Otra propiedad sería que si tenemos una potencia elevada a otro exponente, simplemente basta con multiplicar dichos exponentes, m por n. Si tenemos, en cuarto lugar, bases diferentes, multiplicando, pero tenemos el mismo exponente en ambos casos, pues simplemente se multiplican esas bases y se mantiene el exponente. ¿Cómo?
Quinto caso, si tenemos bases diferentes, dividiendo, pero con el mismo exponente, se dividen las bases y se mantiene el exponente. Y aquí tenemos las propiedades de la potencia. Los ejercicios que vamos a realizar a partir de ahora están relacionados con estas propiedades y definiciones de la potencia. Por lo tanto, comencemos por este primero. 2/5 elevado al cuadrado entre 2/5 elevado a la menos 1. Aquí tenemos una división de dos potencias de bases iguales. Se mantiene la base entonces y hay que restar los exponentes. Sería 2 menos de la regla y bueno, hay un menos 1 aquí. Sería menos 1. Por lo tanto, aquí hay que colocar un paréntesis. Y un menos a continuación de otro implica una multiplicación de menos por menos. Por lo tanto, esto es más. Sería 2 más 1 y eso nos daría 2/5 elevado al cubo. Por lo tanto, si lo desarrollamos, sería 2 al cubo entre 5 al cubo, ya que aquí hay dos bases dividiendo y hay un exponente, se puede entonces también ponerle ese exponente tanto al 2 como al 5 de forma independiente, ya que la propiedad se cumpliría de la forma contraria. Sería entonces 2 a la 3 igual a 8 y 5 a la 3, 125. Tenemos un segundo caso, un medio elevado al cubo entre un medio elevado a la quinta. Igualmente tenemos otra división de potencias de bases iguales, se mantiene la base y se restan los exponentes. 3 menos 5. Por lo tanto, eso sería un medio a la menos 2. Un medio está escrito en la forma 1 sobre a elevado a la k. Y eso sería a la menos k. Aquí lo que el exponente del 2 es un 1. Por lo tanto, ese 1 medio yo lo puedo transformar en 2 a la menos 1. Y este 2 a la menos 1, que es un medio, está elevado a la menos 2. Aquí se cumple potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. Se mantiene la base y menos por menos es más. Y 1 por 2 sería 2. Por lo tanto, 2 a la 2, eso da 4. El tercero sería 3 elevado a la 5 por 3 a la menos 7 sobre 3 al cuadrado. Les recuerdo que estos ejercicios no existe una única vía para resolverlos. Yo simplemente estoy planteando una de las tantas vías posibles que hay, simplemente para dar algunas ideas, aportar ideas. En el numerador tenemos un producto de bases iguales. Se mantiene la base y se suman los exponentes. Sería 5 más, porque dice que se suman los exponentes según la propiedad, pero tengo que sumarlo con menos 7. Y bueno, el 3 al cuadrado se mantiene. Más por menos es menos, por lo tanto, sería 3 elevado a la 5 menos 7 sobre 3 a la 2. Eso nos va a quedar 3 a la menos 2 entre 3 a la 2. Ahora tenemos acá una división de dos potencias que tienen la base igual. Por lo tanto, hay que restar los exponentes. Por tanto, aquí sería 3 a la menos 2
y hay que restarlo con menos 2. Y eso nos daría 3 a la menos 4. Y nos dice que también si 1 sobre a la k es a la menos k, entonces podemos decir también que 1 a la menos k es 1 sobre a la k. Por lo tanto, a la menos k sería 3 a la menos 4, sería 1 sobre 3 a la 4. Y ya sabemos que 3 a la 4 es 81, por lo tanto eso nos queda 1 sobre 81. Y así nos queda el ejercicio. Veamos el cuarto ejercicio. Sería 3 elevado a la 2 multiplicado por 2 a la menos 2. En este caso podemos ver que los exponentes son diferentes y las bases también son diferentes. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Bueno, mantener 3 a la 2 y el 2 a la menos 2 cumple con la propiedad de que a la menos k es igual a 1 sobre a elevado a la k. Por tanto, 2 a la menos 2 sería 1 sobre 2 a la 2. Luego, 3 al cuadrado es 9 por 1 sobre 2 a la 2 en este caso es 4. Y nos queda 9 por un cuarto, que eso sería 9 cuartos. Y así nos queda resuelto este ejercicio. Veamos el siguiente, que es el ejercicio 5. Sería menos 3 elevado a la 3 sobre menos 3 elevado al cuadrado, pero este sí entre paréntesis. Tener en cuenta que este menos 3 no está encerrado entre paréntesis, por lo tanto el menos no está elevado. Por lo tanto, para no confundir, ese menos lo podemos pasar hacia adelante de la fracción y así podemos entonces eliminar cualquier duda. Menos 3 al cuadrado podemos decir que es lo mismo que 3 al cuadrado, ya que todo número elevado al cuadrado es positivo, sea negativo o sea positivo. O sea que ese menos 3 al cuadrado yo lo puedo expresar como 3 al cuadrado, ya que ambos dan 9. Nos conviene en este caso tener la base positiva, ya que la de arriba es positiva también. Entonces, positiva entre comillas, porque aquí tenemos un signo negativo, pero el objetivo es trabajar, operar con estas potencias. Al final sí se le va a colocar este signo negativo. Aquí en este caso se mantiene la base y se restan los exponentes. Hay una división de potencia de bases iguales. Y recordar que hay un menos delante. Por lo tanto, eso sería 3 elevado a la 1, pero hay un signo de menos delante. Por lo tanto, esto da menos 3. Veamos el ejercicio 6. Sería 2 quintos elevado al cuadrado entre 2 quintos elevado al cubo. Igualmente aquí se mantiene la base y se restan los exponentes. 2 menos 3. Por lo tanto aquí sería 2 quintos a la menos 1. Y bueno, en este caso, como el 2 quintos está a la menos 1, simplemente se puede poner como 5 medios elevado a la 1. O sea, intercambio numerador con denominador y el signo del exponente cambia. Y bueno, 5 medios elevado a la 1 es 5 medios. Tener en cuenta que esto hace función de a y menos k. Por lo tanto, 2 quintos a la menos 1, eso es igual a 1 sobre 2 quintos. Y vamos a demostrar por qué se invierte, ¿no? O sea, ahí lo que estamos haciendo es dividiendo 1
entre 2/5. Dividir dos fracciones, aquí el 1 está sobre 1, recordar eso. Dividir dos fracciones implica hallarle recíproco a la segunda. O sea, sería 1 por 5 medios, hallamos el recíproco. Y 1 por 5 medios sería 5 medios. Por eso es que cuando hay una potencia con exponentes negativos, y eso es una fracción, bueno, basta con poner el exponente positivo e invertir numerador con denominador. En todo caso, es cuando está elevado a la menos 1. Una fracción elevada a la menos 1, o sea, podríamos generalizar este caso, sería invertir el numerador con el numerador y ese 1 queda positivo. Y esto se cumple por la propiedad ya mencionada, o por la definición ya mencionada de a elevado a la menos k, 1 sobre a la k. Veamos el ejercicio 7, que nos dice 2/3 elevado al cuadrado entre menos 2/3, todo esto elevado a la 4. Podemos ver que el exponente es par, por lo tanto ese menos 2 es lo mismo decir menos 2 a la 4 que decir 2 a la 4. Por lo tanto, esto se puede reescribir como 2/3 elevado al cuadrado entre 2/3 elevado a la 4. Ya que es lo mismo decir menos 2 a la 4 a decir 2 a la 4. Y en este caso nos conviene que el 2 esté positivo para que la base sea en ambos casos 2/3, sean iguales, ya que tenemos una división de bases iguales, donde se mantiene la base y se restan los exponentes. 2 menos 4. Y eso sería igual a 2/3 elevado a la menos 2. Y aquí nuevamente nos queda a la menos k. Y lo vamos a convertir en 1 sobre a la k. O sea, 2/3 a la menos 2 es lo mismo que decir 2/3, vamos a acomodarlo un poco para trabajar mejor, a la menos 1, y todo eso sería más cómodo de esta manera, al cuadrado. O sea, potencia de potencia. Si aquí multiplicamos 2 por menos 1, nos sigue quedando aquí este menos 2. Lo que hicimos fue separar esas potencias para trabajar con ese menos 1, que nos da una mayor claridad, ya que podemos invertir numerador con denominador y es más fácil. Invertimos ahora esta fracción y el exponente 1 quedará positivo. O sea, 3 medios, todo eso elevado a la 1, y 1 por 2 es 2. Por lo tanto, eso nos queda 3 medios al cuadrado, 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4. Nos queda de esta manera. Veamos este último ejercicio, el 8. Nos plantea 3 elevado a la 3 por 4 elevado a la 3. Bueno, aquí tenemos un producto de dos bases diferentes y exponentes iguales. Es decir, ahí hay que multiplicar las bases. Recuerden, esto sería de la forma a la m multiplicado por b a la m. Eso es lo mismo que decir a por b a la m. Por lo tanto, aquí sería a por b, 3 por 4 elevado a la 3. Mantengo el exponente. 3 por 4 es 12. Eso nos queda 12 elevado a la 3. 12 por 12 por 12 y sería 1728. Y hasta aquí este primer video sobre potencias.